Bienvenidos nuevamente a Mundo Valor, el canal de los avalúos, una ventana abierta al conocimiento de los tasadores. En esta oportunidad se presenta el video del encuentro del modelo, del ratio y del proceso. Este video es el fundamento del trabajo intitulado Un modelo econométrico plus Analytic Hierarchy Process AHP para seleccionar la mejor alternativa de una inversión inmobiliaria, caso apartamento en la ciudad de Panamá. El trabajo de investigación se basa en la selección de un apartamento en proceso de comercialización, utilizando uno de los métodos de análisis de decisiones multicriterio o MCDA, el Analytic Hierarchy Process AHP, con la particularidad que en la matriz de comparación por pares de los criterios no se utiliza la tabla de Saati, siendo sustituida por los estadísticos T asteriscos asociados a las variables del modelo de regresión lineal múltiple de una muestra representativa del mercado inmobiliario. En cuanto al modelo, se presentará el ejemplo del modelo econométrico contenido en el libro El ebook de un avalúo inmobiliario del ingeniero Miguel Camacaro, contando con la colaboración del arquitecto Ernesto Mock, que analiza el mercado inmobiliario de apartamentos en la ciudad de Panamá para la estimación del valor inmobiliario de mercado. Para el ratio de valoración se presentará el procedimiento abordado por los catedráticos de la Universidad Politécnica de Valencia, España, el doctor Jerónimo Aznar y el doctor Francisco Guijarro, contenido en el libro Nuevos métodos de valoración, modelos multicriterio. Así, para el Analytic Hierarchy Process AHP se considera el procedimiento contenido en el libro Decision Making the Analytic Hierarchy Process del autor Thomas Saati. Para los efectos de fundamentar empíricamente esta exposición, se utilizará el contenido del libro El ebook de un avalúo inmobiliario, que es un compendio de conocimientos técnicos que con toda certeza contribuirá con optimizar las interpretaciones de resultados estadísticos en los trabajos de evaluación y en los análisis del mercado inmobiliario. Para el desarrollo y el soporte del libro se consideró el uso de las normas nacionales e internacionales de evaluación y medición. A seguir, normas internacionales de evaluación IBS, vigentes desde el 31 de enero de 2020. ABNT-NBR 14653-1 2019, parte 1, procedimientos generales. ABNT-NBR 14653-2 2011, parte 2, inmuebles urbanos. Normas internacionales de medición de inmuebles, IPMS, siglas en inglés. Edificios residenciales 3A multifamiliar 2016. El contenido del informe se fundamenta en el seguimiento de los lineamientos normativos que rigen la información correspondiente al inmueble sobre su identificación a través de la información general, de los elementos de localización, la consideración de los aspectos legales y las características del inmueble tasable. Se destaca la presentación del procedimiento del avalúo, las interpretaciones estadísticas de los resultados obtenidos y las conclusiones sobre el valor inmobiliario de mercado. El inmueble residencial apartamento, identificado con el número 28A, se ubica en el piso 28, edificio PH Miradores Residences, situado en el corregimiento de Río Abajo, Avenida La Pulida, Ciudad de Panamá, Panamá. El inmueble tasable forma parte de una torre de apartamentos de 28 pisos, de los cuales 6 pisos corresponden a estacionamientos.
edificios. En la planta arquitectónica se distribuyen un total de 6 apartamentos por piso, con áreas privadas entre 80 y 90 metros cuadrados. El edificio cuenta con su garita de entrada con controles de seguridad, área de vestíbulo, área de elevadores, estacionamientos y áreas sociales. El inmueble tiene un vestíbulo y sala familiar, habitación principal con baño y closet, comedor, 2 habitaciones secundarias, cocina, sala de baño secundaria, lavandería, terraza o balcón. Para el caso de estudio, la población estará representada por las unidades residenciales multifamiliares con áreas comprendidas entre 60 y 140 metros cuadrados, ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona corregimiento de Río Abajo de la ciudad de Panamá. Se levantó una muestra con tamaño N igual a 106 datos que corresponden a precios de ventas registradas u ofertas de mercado para unidades residenciales multifamiliares con áreas comprendidas entre 60 y 140 metros cuadrados, ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona corregimiento de Río Abajo de la ciudad de Panamá. Los linderos físicos de la poligonal analizada son Vía Simón Bolívar o Transísmica, Río Abajo, Autopista Corredor Sur, Océano Pacífico y la Vía Brasil. Para la aplicación de la inferencia estadística, análisis de regresión lineal múltiple, en este informe de avalúo se hizo la selección de las variables con base en las características del inmueble tasable y de su entorno, que se clasifican en la siguiente tabla, donde en los encabezados se observa: variable IM, identificación en el modelo o nomenclatura, la descripción, la unidad de medición, el tipo de variable y su escala de medición. Así, la primera variable es el área, representada como AC. Se refiere al área legal o tasable del inmueble. Su unidad es el metro cuadrado. Es explicativa, cuantitativa, continua y su escala de medición es de razón. La misma lectura se hace para las demás variables. Se totalizan 10 variables, de las cuales una es explicada, el precio total, y 9 son explicativas. La estimación del valor de un bien inmueble se hace en función de sus características intrínsecas, atributos y extrínsecas, externalidades. Se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa. La función del modelo económico es la siguiente: PT es igual a la función de AC, HA, BA, PE, ED, CA, EB, PI y DPB. Un modelo econométrico es una representación matemática estocástica de un modelo económico a través de una función que relaciona una variable independiente con un grupo de variables independientes para explicar un fenómeno económico. En este caso, la ecuación es la siguiente: PTI es igual a beta 0 más beta 1 por ACI más beta 2 por HAI más beta 3 por BAI más beta 4 por PEI más beta 5 por EDI más beta 6 por CAI más beta 7 por EBI más beta 8 por PII más beta 9 por DPBI más Epsilon Sui. Para el cumplimiento del ítem número 3 de la tabla número 1, grado de fundamentación, en el caso del uso de modelos de regresión lineal contenida en la norma NBR 14653-2, se identificaron plenamente todos los datos de la muestra levantada. Esto es, se presentaron las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografías y características observadas en sitio por el autor del informe de avalúo. Realizados los cálculos, se presenta el mosaico de resultados, comenzando
con la presentación del modelo multiplicativo de la función de estimación. PT con sombrero es igual a 78.812,3296 por 1,0075 elevado a la AC por 1,0428 elevado a la PE por 0,9906 elevado a la ED por 1,0319 elevado a la CA por 1,0063 elevado a la PI por 0,9999 elevado a la DPB. Se utilizaron 97 datos de 106 datos originales porque se excluyeron las operaciones de registro. En total son 7 variables, una explicada y 6 explicativas. Originalmente eran 10, pero los regresores asociados a las variables habitación y baño no fueron estadísticamente significativos, mientras que la variable evento no se utilizó por no tener representatividad los datos de registro en la muestra. La norma señala que para alcanzar el grado de fundamentación para el ítem número 2 de la tabla 1, se debe cumplir que 6 por K más 1 sea menor que el número de datos utilizados. En este caso, 6 por 6 más 1 es igual a 42, menor que 97, con lo cual se cumple con esta condición. Tampoco hubo problemas de micronumerosidad en las variables cualitativas. El coeficiente de correlación R es igual a 0,8592, lo que indica una correlación fuerte entre la variable explicada y las variables independientes. El coeficiente de determinación R cuadrado es igual a 0,7382, lo que indica que el 73,82% de la variación de los valores unitarios alrededor del valor medio se explica por las variables independientes incluidas en el modelo. El 26,18% no explicado posiblemente se origina por la aleatoriedad del comportamiento del ser humano y por la no inclusión de otras variables en el modelo. En cuanto a la interpretación de la significancia de los regresores de las variables explicativas, todas tienen una significancia menor al 10%, lo que permite encuadrar este ítem en el grado 3 de fundamentación. Se concluye que las variables son importantes para explicar la variación de los precios de los inmuebles. El F calculado es igual a 42,30, mientras que el nivel de significancia del modelo es del 1%, que es igual al nivel de significancia alfa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y al menos una de las variables independientes incluida en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado. Por lo tanto, se alcanza el grado de fundamentación 3 de acuerdo con la tabla 31 de la norma. Haciendo la comparación de la frecuencia relativa de los errores estandarizados de la muestra en los intervalos de menos 1, 1, 65%, menos 1,64, 1,64, 93% y menos 1,96, 1,96, 98% con las probabilidades de la distribución normal estándar en los mismos intervalos, esto es 68%, 90% y 95%, existe una aproximación normal considerando la tolerancia para esta prueba. La desviación estándar del modelo de regresión es igual a 0,07568. Si se eleva al cuadrado se determina la varianza, pero debido a la transformación de la variable respuesta no tiene ninguna utilidad porque no se expresa en la misma unidad de medición de la variable respuesta. Se observa la presencia de un outlier, 1,03%, que es menor que el 5% tolerable para este análisis de la normalidad en los residuos. Al revisar los valores de las correlaciones, es evidente que no hay correlaciones altas entre las variables menores que 0,80, lo que explica que no hay presencia de multicolinealidad entre las variables independientes. Siguiendo con las pruebas gráficas sobre normalidad y homoceasticidad en los errores, en el gráfico de dispersión de los valores estimados por el modelo versus los errores estandarizados de la estimación y de la regresión, se puede observar la distribución de los errores entre menos 2 y 2, que corrobora la aproximada normalidad de los errores. Se observa también el outlier, mientras que la nube de puntos no presenta ninguna tendencia, lo cual
es indicio de que están dispuestos aleatoriamente y se interpreta que los errores del modelo tienen un comportamiento homocedástico, es decir, los errores tienen varianza constante. En el histograma de los errores del modelo se complementa la información sobre la aproximada normalidad en forma gráfica al compararlo con la distribución normal. La presencia de puntos influyentes en el modelo se puede comprobar utilizando el gráfico de la distancia de Cook. En este caso, se pudo observar que no existen puntos influyentes entre los datos de la muestra del modelo de regresión. El poder de predicción del modelo debe ser comprobado utilizando el gráfico de dispersión de los precios observados en el eje de las abscisas y los valores estimados por el modelo en el eje de las ordenadas, que debe contener puntos cercanos a la bisectriz del primer cuadrante. Como se puede observar, en este gráfico se comprueba el ajuste realizado por el modelo de regresión. Al observar los gráficos no hay evidencias de puntos máximo y mínimo, por tanto, el modelo no tiene restricciones para su uso. Para la estimación del valor se introducen los datos del inmueble tasable, siendo la estimación puntual de tendencia central, utilizando la mediana, de 187.985,98 UM y la estimación por intervalo con un nivel de confianza del 80% significa que si se toman 100 muestras del mismo tamaño, con las mismas variables y en las mismas condiciones de recopilación, el valor medio poblacional de mercado estará contenido en 80 de esos intervalos calculados y posiblemente estará contenido en el intervalo entre 181.967,19 y 194.203,85 UM. De acuerdo con la norma, el intervalo de predicción puede ser utilizado para la fijación de precios y corresponde al intervalo comprendido entre 169.615,06 y 208.346,65 UM. En cuanto al campo de arbitrio, está comprendido en el intervalo 159.788,09 y 216.183,88 UM. El intervalo de valores admisibles está comprendido entre 181.967,19 y 194.203,85 UM. Respecto a la información sobre el grado de fundamentación y precisión, el informe de avalúo alcanzó el grado de fundamentación 3. En diapositivas posteriores se amplía esta información para explicar el cumplimiento de la norma ABNT NBR 14653-1 y 2. En esta tabla se presentan los cálculos de la elasticidad de la variable respuesta. Como se pueden ver en las celdas rojas, hay variaciones unitarias para cada variable respuesta, a excepción la correspondiente a la variable DPB, porque el cambio no fue unitario, sino que se hizo variando 100 metros, esto es, de 1537,24 a 1637,34 para hacer visible la variación porcentual. Los resultados se observan en la última columna donde están las elasticidades. La interpretación es la siguiente. Para AC, por cada aumento unitario del área, el valor total del inmueble aumenta en 0,75%. Para PE, por cada aumento de un puesto de estacionamiento, el valor total del inmueble aumenta 4,28%. Para ED, por cada año de antigüedad del edificio, el valor total del inmueble disminuye 0,94%. Para CA, un edificio de calidad alta es 3,19% más valorado que un edificio de calidad media alta, mientras que uno de calidad media alta es 3,19% más valorado que uno de calidad media. Para PI, por cada aumento unitario del número de pisos del edificio, el valor total del inmueble aumenta 0,63%. Para DPB,
por cada aumento de 100 metros que la ubicación del edificio se aleja del parque recreativo y cultural o mar, el valor total del inmueble disminuye 0,71%. El intervalo de valores admisibles se determina mediante el uso de la herramienta intervalómetro.xlsx1, como se puede observar en la siguiente tabla y en la correspondiente imagen, bajo la condición que el valor arbitrado es igual al valor estimado de tendencia central. En diferentes puntos del contenido del informe se ha hecho referencia al cumplimiento de los ítems para los grados de fundamentación y la comparación de resultados del intervalo de confianza para el grado de precisión. A continuación, las tablas correspondientes. Como se pudo observar, en todos los ítems de la tabla se alcanzó el grado de fundamentación 3 para totalizar 18 puntos. Para el encuadramiento global del informe, en cuanto a su fundamentación, se debe considerar la sumatoria de los puntos obtenidos para el grupo de ítems, de acuerdo con la tabla 2, numeración de la norma. La sumatoria fue 18 puntos, mayor que 16, esto es, todos los ítems están en el grado 3, pero se debe igualmente cumplir con el contenido del punto 9.2.1.1, que señala que para alcanzar el grado 3 es obligatorio que a. Presentación del informe en la modalidad completo, de acuerdo con la norma. b. Presentación del análisis del modelo en el informe de avalúo, verificando la coherencia del comportamiento de la variación de las variables en relación con el mercado, así como las elasticidades alrededor del punto de estimación, de acuerdo con la norma. c. Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado usados en el modelo, así como las fuentes de información, de acuerdo con la norma. D. Seleccionar la estimación de tendencia central, de acuerdo con la norma. Visto lo antes expuesto, se concluye que el informe de avalúo se encuadra en el grado de fundamentación 3. En cuanto al grado de precisión, el límite mínimo del intervalo de confianza al 80% es de 3,20% y el porcentaje para el límite máximo es de 3,31%. Si se suman, se llega a 6,51%, menor que el 30% requerido para el grado de precisión 3. Por tanto, se alcanza el grado de precisión 3 en este informe. En el desarrollo del cuerpo escrito de este informe de avalúo, se dio estricto cumplimiento a las normas internacionales de evaluación NIB, a las normas brasileñas de evaluación ABNT-NBR y a las normas internacionales de medición de inmuebles NIMI. A los efectos de complementar la información sobre la NIB 103, a continuación se dará respuesta a los puntos señalados en esta parte de la norma. A. El alcance de trabajo, estimar el valor de mercado. B. El uso previsto, garantía hipotecaria. C. El enfoque adoptado, enfoque del mercado. D. El método aplicado, método comparativo de datos de mercado. E. Información utilizada, precios inmobiliarios, ventas y ofertas. F. Las suposiciones, ver el punto 1 de este informe, supuestos, reservas y limitaciones. G. Conclusiones de valor. El inmueble residencial, apartamento, identificado con el número 28A, ubicado en el piso 28, edificio PH Miradores Residences, situado en la avenida La Pulida, corregimiento de Río Abajo, Ciudad de Panamá, Panamá, tiene un valor inmobiliario de mercado de 188.000 unidades monetarias. H. La fecha del informe, 8 de junio de 2021. La aplicación del ratio de valoración como método para la valoración de inmuebles se fundamenta en el contenido del libro Nuevos métodos de valoración, modelos multicriterio, de los profesores Jerónimo Aznar y Francisco Quijarro.
En este sentido, se expone el procedimiento. Primer paso, identificación de las variables directas e inversas. Segundo paso, normalización de los valores de las variables por la suma. Tercer paso, cálculo de los ratios por variable y precios estimados del inmueble tasable. Cuarto paso, estimar los precios de los inmuebles, base de datos, a partir de los ratios por variable. Quinto paso, calcular la distancia Manhattan y el coeficiente de variación. Sexto paso, selección del precio del inmueble por dos opciones, distancia Manhattan y coeficiente de variación. Para la aplicación del procedimiento antecitado, es importante recordar que la muestra es la misma que se utilizó en el modelo de regresión lineal múltiple. Lo primero que se debe hacer antes de la normalización de los datos por la suma es identificar las variables, esto es, las directas e inversas, destacándose las inversas que explican un comportamiento descendente de los valores de la variable respuesta con relación a un comportamiento ascendente de los valores de una variable explicativa. En esta tabla está realizado todo el proceso de normalización de las variables, empezando con la variable área de construcción AC, que es inversa. A medida que aumenta, el precio unitario disminuye. Entonces, así se invierten los valores, generándose la columna variable inversa. Estos valores invertidos se totalizan y se normalizan por la suma. Esto es, los valores calculados se dividen en forma individual entre el valor total, generándose la columna N1 sobre AC. La sumatoria de estos resultados debe ser igual a 1. Para las variables directas, no hay necesidad de realizar la operación del inverso del valor. Se suman las cantidades de la variable en su escala original y se totaliza. Para la normalización, se divide cada valor individual de la variable entre la suma total, generándose la columna normalización. La sumatoria de esos resultados debe ser igual a 1. En ambos casos, se incluyen los valores de las variables del bien inmueble tasable. Una vez normalizados los valores, se determinan los ratios de las variables. El ratio por cada variable es igual a la totalización de los precios de los inmuebles comparables entre la suma de los valores normalizados menos el valor normalizado del inmueble tasable. Para estimar el precio del inmueble objeto del análisis, se multiplica su valor normalizado por el ratio de valoración. Obtenidos los ratios para las variables, para determinar el precio de cada inmueble de la muestra, se multiplica el ratio correspondiente a cada variable por el valor normalizado de la variable. El procedimiento se repite hasta completar las columnas. La distancia Manhattan, también llamada diferencia absoluta, es el valor absoluto de la diferencia entre el precio estimado por el ratio de valoración por cada variable y el precio original del dato de la muestra. Una vez calculadas las columnas, se totalizan. Entonces, la columna con el menor valor totalizado de las diferencias absolutas es el fundamento para seleccionar el precio del inmueble asociado a la variable analizada. A cada columna se le calculan las medidas de tendencia central, media y las medidas de dispersión, desviación estándar y coeficiente de variación, de forma tal que aquella columna de precios que tenga el menor coeficiente de variación contiene el precio del inmueble tasable asociado a esa variable. Como se indica en el círculo rojo, la menor sumatoria de las diferencias absolutas corresponde a los precios asociados a la variable calidad, 3.135.587,73 USD. Por tanto, el precio del inmueble tasable es de 278.361,30 USD. Como se indica en el círculo azul, el menor coeficiente de variación corresponde a los precios asociados a la variable área de construcción,
17%. Por tanto, el precio del inmueble tasable es de 180.855,30 USD. En la elipse roja están contenidos los resultados para este ejemplo de aplicación del ratio de valoración. El proceso analítico jerárquico AHP es una técnica de decisión multicriterio propuesta por Thomas Saati 1977-1980, que combina aspectos tangibles e intangibles para obtener en una escala de razón las prioridades asociadas con las alternativas del problema. Las características principales de este enfoque son la modelización del problema mediante una estructura jerárquica, la utilización de comparaciones pareadas para incorporar las preferencias del decisor y la obtención de una escala de razón que es válida para la toma de decisiones complejas. Según Saati, para tomar una decisión de forma organizada, para generar prioridades, se necesita descomponer la decisión en los siguientes pasos. Primero, definir el problema y determinar el tipo de conocimiento que se busca. 2. Estructurar la jerarquía de la decisión desde la parte superior con el objetivo de la decisión. Luego, los objetivos desde una perspectiva amplia, pasando por los niveles intermedios, criterios de los que dependen los elementos posteriores, hasta el nivel más bajo, que suele ser un conjunto de alternativas. 3. Construir un conjunto de matrices de comparación por pares. Cada elemento de un nivel superior se utiliza para comparar los elementos del nivel inmediatamente inferior con respecto a él. 4. Utilice las prioridades obtenidas de las comparaciones para ponderar las prioridades en el nivel inmediatamente inferior. Haga esto para cada elemento. A continuación, para cada elemento del nivel inferior, sume sus valores ponderados y obtenga su prioridad general o global. Continúe este proceso de ponderación y suma hasta obtener las prioridades finales de las alternativas en el nivel más bajo. Del procedimiento para la selección del inmueble comercializable. Planteamiento del diagrama inicial. Identificación del objetivo y los criterios variables. Estructuración de la matriz de criterios con base en encuestas apoyándose en la tabla de Saati o con otra alternativa de decisión basada en estadísticas. Normalización de la matriz de criterios y cálculo del vector propio, considerando el control del ratio de consistencia. Estructurar las matrices de las alternativas por cada variable con base en encuestas o en estudios anteriores, apoyándose en la tabla de Saati. Luego, normalizarlas, calcular el vector propio y el ratio de consistencia. Si las variables son cuantitativas, normalizar los valores directa e inversamente. Calcular el vector de ponderaciones generales que resulta de multiplicar la matriz de alternativas por variable por el vector propio de la matriz de criterios. Ordenar el vector de ponderaciones generales y seleccionar la alternativa que considera la mayor ponderación entre ellas. Es necesario tomar la decisión para la adquisición de un inmueble, apartamento. En este sentido, el objetivo es la selección del inmueble, nivel superior. Para ello, se deben considerar las características del bien inmueble a seleccionar, que serían las variables o criterios para la selección, nivel intermedio. Definidas las variables, se pasa a exponer las alternativas de inversión, en este caso,
los elementos comparables, ofertas, nivel inferior. En esta imagen se presenta una tabla que contiene la siguiente información. Inmueble se refiere al nombre del edificio donde se ubica el apartamento en oferta. En este caso son 4 las alternativas: PH Arenas Park, PH Vista Marina Tower, PH Coral Tower y PH Miradores Residences, todos ubicados en el corregimiento Río Abajo de la ciudad de Panamá. Las siguientes columnas representan a las variables explicativas: área de construcción de la propiedad, número de puestos de estacionamiento, edad del edificio, escala de calidad del edificio, número de pisos del edificio, la ubicación del edificio respecto al parque recreacional y cultural o mar, mientras que las variables explicadas son precio total y precio unitario. Importante detalle cuando se deba tomar la decisión sobre cuál inmueble recomendar para su adquisición. Esta matriz se genera con un número de filas igual al número de columnas, esto es, una matriz cuadrada, con la identificación de las variables en cada uno de los encabezados horizontales y verticales. Es una matriz identidad, esto es, una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Todos los elementos por debajo de la diagonal son recíprocos de los elementos ubicados por encima de la diagonal y viceversa. Para obtener los parámetros de comparación, se hace una encuesta entre los expertos analistas del mercado inmobiliario, como tasadores y agentes inmobiliarios, para que con base en la interpretación de la importancia entre variables ofrezcan su opinión, pero teniendo como orientación la tabla propuesta por Saati, como se ve en la imagen. Por ejemplo, si las dos variables contribuyen de igual manera para la selección del inmueble, se debe colocar uno en la casilla de intersección de las dos variables en la matriz de comparación, mientras que en la otra casilla se coloca el recíproco. Ahora, si una variable es muy fuerte o tiene importancia demostrada con respecto a la variable que se compara, entonces se coloca 7 en la casilla de la intersección y 1/7 en la casilla recíproca de la matriz. Para completar la matriz de este ejemplo, se hizo una encuesta al arquitecto Ernesto Mock, experto tasador que vive en la ciudad de Panamá, que arrojó los siguientes resultados. Para la comparación entre la variable área de construcción con la variable puesto de estacionamiento, opinó que la primera tiene una importancia muy fuerte en la formación del precio del inmueble en comparación con la variable puesto de estacionamiento. Por tanto, se introduce el valor 5 en la casilla y 1/5 en la casilla recíproca. De esta manera, el encuestado fue completando la comparación pareada. Obtenidos los datos, se procede a realizar la suma que nos permitirá la normalización de las variables para seguir con el procedimiento del cálculo del vector propio de los criterios variables. En esta tabla se destaca el encabezado con la descripción normalización, que agrupa 6 columnas, una para cada variable, en donde se colocan los valores normalizados de la matriz. Esto es, se totalizan los valores de cada columna de la matriz de criterio. Luego, cada valor es dividido entre el total y se obtiene un valor normalizado. La suma de esos valores debe ser igual a 1. Se procede de la misma manera para todas las variables y se obtiene la matriz de normalización. Los valores del vector propio se determinan a partir del promedio de los valores por fila. El vector total se obtiene al multiplicar la matriz original de criterios por el vector propio. Luego se hace la división entre los valores del vector total y los valores del vector propio para obtener lambda para cada fila del vector. El promedio de esos valores determina lambda máximo. Este valor es muy importante para el cálculo del ratio de consistencia RC, que se obtiene de la siguiente fórmula: CR es igual a CI sobre IA. El numerador CI es el índice de consistencia que se determina mediante la siguiente fórmula: CI es igual a lambda máximo menos N
sobre n-1, siendo n el número de filas criterios. Entonces se procede a calcularlo. Así se tiene 6,57 menos 6 sobre 6 menos 1, que es igual a 0,11. El denominador IA es la consistencia aleatoria de la matriz que se obtiene al entrar con el número n de elementos que se comparan en la siguiente tabla propuesta por Saati. Para este ejemplo, con n igual a 6 se obtiene un IA igual a 1,24. Ahora se calcula CR, esto es 0,11 dividido entre 1,24, que es igual a 0,088, que es menor a 0,10, valor máximo admitido para esta prueba. Se concluye que la opinión del experto es consistente. Como la variable es cuantitativa e inversa, esto es, a mayor área, menor el precio unitario del inmueble, la normalización se hace primero calculando el inverso de los valores de la variable. Se totalizan y luego cada valor inverso se divide entre el total para obtener el vector de ponderación de la variable. Al sumar todos los valores, debe ser igual a 1. Como la variable es cuantitativa y directa, esto es, a mayor cantidad de puestos de estacionamiento, el precio del inmueble aumenta, la normalización se hace primero totalizando los valores y luego cada valor se divide entre el total para obtener el vector de ponderación de la variable. Al sumar los valores debe ser igual a 1. Como la variable es cuantitativa e inversa, esto es, a mayor edad menor el precio del inmueble, la normalización se hace primero calculando el inverso de los valores de la variable, se totalizan y luego cada valor inverso se divide entre el total para obtener el vector de ponderación de la variable. Al sumar los valores debe ser igual a 1. Como la variable es cuantitativa y directa, esto es, a mayor altura del edificio, mayor el precio del inmueble, para el estrato analizado, la normalización se hace primero totalizando los valores y luego cada valor se divide entre el total para obtener el vector de ponderación de la variable. Al sumar los valores debe ser igual a 1. Se sigue con el mismo procedimiento que se hizo con la matriz de criterios. A pesar que había una escala de valores para la variable calidad, se consideró importante obtener la opinión del experto, el arquitecto Ernesto Mock. En este caso, el ratio de consistencia calculado es de 0,08, menor que el 0,10 de tolerancia máxima para esta prueba. Como la variable es cuantitativa e inversa, esto es, a mayor distancia del parque recreativo y cultural o mar, menor es el precio del inmueble. La normalización se hace primero calculando el inverso de los valores de la variable, se totalizan y luego cada valor inverso se divide entre el total para obtener el vector de ponderación de la variable. Al sumar los valores debe ser igual a 1. En esta tabla aparecen los resultados de los vectores propios de las alternativas por cada variable y el vector de las ponderaciones de los criterios. Para obtener el vector de ponderaciones generales, basta con multiplicar la matriz de los vectores propios de las alternativas por el vector de los criterios, obteniéndose el siguiente orden: PH Coral Tower con 0,3213, esto es el 32,13%, PH Miradores Residences con 0,2810, esto es el 28,10%, PH Arenas Park con 0,2423, esto es el 24,23%, PH Vista Marina Tower con 0,1554, esto es el 15,54%. Según el criterio AHP, el cliente debería comprar el inmueble ubicado en el PH Coral Tower. Sin embargo, la decisión final no debe ser el resultado automático de un MCDA, debe ser tomada por él o los responsables de la decisión, basada en las condiciones de la comercialización del activo. Hasta la diapositiva anterior se expuso el procedimiento de la selección
del inmueble, que obviamente es el objeto del método multicriterio AHP, esto es, apoyar la toma de decisión compleja. Según la propuesta de Aznar et al. 2012, esta información sobre la ponderación general de las alternativas se puede aprovechar para obtener un ratio de valoración de acuerdo con la siguiente fórmula: ratio igual sumatoria de los precios activos comparables sobre la sumatoria de la ponderación de los activos comparables. Para calcular el precio del inmueble bastaría con multiplicar el ratio de valoración por la ponderación general del inmueble tasable. Precio es igual a ratio por ponderación. Para el caso analizado, los datos como precio total y ponderación están en la siguiente tabla para cada una de las alternativas, por lo que se procede a totalizar los valores de las columnas. Luego se calcula el ratio de valoración al dividir la suma de los precios entre la suma de las ponderaciones, obteniéndose 744.098,03 USD. La ponderación del inmueble tasable es 0,2810, que al multiplicarlo por el ratio determinado se obtiene el precio, esto es 209.098,03 USD. Los autores de la propuesta del ratio de valoración asociado a los resultados del AHP proponen igualmente una medida de control denominada distancia Manhattan, que se calcula como la diferencia absoluta entre el precio inicial del inmueble menos el precio estimado. En esta imagen se observan los datos y los cálculos correspondientes para los inmuebles comparables, solo que los resultados no son concluyentes para validar el procedimiento realizado, visto que no hay estándares de comparación. En la siguiente imagen se presenta un resumen de los precios de los inmuebles y sus ponderaciones, destacándose que el único precio estimado se señala con el marco de color rojo transparente. Ahora bien, el ejercicio de comprobación se fundamenta en estimar el precio de cada inmueble a partir de los datos de los otros inmuebles. En esta imagen se observan tabulados los resultados por inmueble, siendo la primera tabla la correspondiente al inmueble objeto del avalúo. Por esa razón no aparece su precio ni su ponderación. Se calcula el ratio de valoración como se indicó anteriormente para determinar el precio, que en este caso coincide con el contenido en la tabla ubicada al lado izquierdo. Igual procedimiento se sigue con los otros precios de los inmuebles, observándose que los precios estimados son diferentes a los precios iniciales. En este sentido, como medida de control se propone el Non-Radio Reciprocity Test, NRRT, que se explica en la siguiente diapositiva. Es oportuno indicar que en el ejemplo presentado se utiliza el ratio de valoración para estimar el valor del inmueble tasable, pero el resultado final no es objeto de validación. Esto es, no existe una comprobación del procedimiento y del resultado final. En este sentido, se propone una prueba de ajuste simple denominada Non-Radio Reciprocity Test, NRRT, que consiste en calcular la diferencia porcentual entre el precio inicial y el precio estimado de los inmuebles comparables mediante el uso del ratio de valoración, entendiéndose que el activo problema será cada uno de los comparables, ya que todos los precios iniciales son conocidos y a partir de ellos se determinan los precios estimados. Para ello se debe utilizar la siguiente expresión: NRRT igual precio estimado menos precio inicial sobre el precio inicial por 100. En esta imagen se puede observar cada uno de los inmuebles con sus columnas de precios iniciales, ponderación general, el ratio de valoración calculado con base en la suma de los precios iniciales y de la suma de las ponderaciones generales de los otros inmuebles y el valor estimado, que es producto de la ponderación por el correspondiente ratio. Se realiza el cálculo del NRRT y se obtienen los porcentajes correspondientes
para cada precio inmobiliario, observándose que no se cumple con la reciprocidad de los precios estimados cuando se utiliza el ratio de valoración, esto es, los resultados son inconsistentes. También se presenta una tabla comparativa entre los precios iniciales y los estimados, donde se observan los valores de las medidas de tendencia central y de dispersión, concluyéndose que la muestra se heterogeneiza, esto es, el coeficiente de variación pasa de 11,72% a 33,50%. Se puede concluir que el uso del método multicriterio AHP puede proporcionar al tasador elementos de análisis para el tratamiento de pequeñas muestras, pero requiere de una solución matemática que permita vincular las ponderaciones generales de las alternativas generadas para la toma de decisiones con los procedimientos de evaluación, para así poder garantizar, generalizar y comprobar los resultados cuando se utiliza en la evaluación de inmuebles. En la siguiente tabla se encuentran los resultados para el precio total del inmueble tasable, destacándose el precio de 187.985,98 USD para PH Miradores Residencias, que tiene un fundamento empírico con la aplicación de la metodología científica, cumpliendo con el contenido de normas internacionales y nacionales de tasación inmobiliaria. En el gráfico de diagrama de barras se observan las diferencias de precios entre los resultados de los otros métodos y el precio estimado por el modelo de regresión lineal múltiple. Solo un precio se aproxima, ratio más coeficiente de variación, pero es una mera casualidad numérica. En la investigación que se adelanta para conocer el estado del arte del modelo multicriterio AHP aplicado a la evaluación inmobiliaria, se obtuvo información sobre el trabajo intitulado Toma de decisiones multicriterio en la selección de buques de guerra, un nuevo enfoque del método AHP de un grupo de investigadores brasileños encabezado por el doctor Marcos dos Santos. Según exponen los autores, en el estudio realizado, el método AHP tradicional generó una pequeña discriminación en la clasificación de alternativas, por lo que proponen realizar un análisis de sensibilidad basado en la relación entre la desviación estándar y las medias de los valores de los criterios para verificar y aumentar la fiabilidad de la clasificación. El procedimiento lo han denominado factor gaussiano, que sustituye a los valores contenidos en la tabla de Saati, que contiene los siguientes pasos. Primero, establecer la matriz de decisión, criterios. 2. Normalización de la matriz por la suma. 3. Calcular las medidas de tendencia central, media, de dispersión, desviación estándar y la medida de control, coeficiente de variación o factor gaussiano para cada criterio. 4. Multiplicar el factor gaussiano por la matriz normalizada de criterios. 5. Sumar los valores de los criterios y obtener el orden para la toma de decisión. En esta tabla se presentan los valores de las variables para cada alternativa, incluyendo el encabezado sobre la clasificación de variables directa e inversa. Es la misma muestra que se utilizó para los ejemplos anteriores. Siguiendo el procedimiento explicado para la normalización por la suma, se presentan en esta tabla los resultados. A seguir, se calculan las medidas de tendencia central, promedio y de dispersión, desviación estándar. El cociente de esta última entre la primera determinan el coeficiente de variación que los autores han bautizado como factor gaussiano. Luego se normalizan los valores asociados al factor. Para obtener las ponderaciones de las variables para cada alternativa, se multiplica el factor gaussiano normalizado por los valores normalizados de las variables, obteniendo así
una matriz de ponderaciones final. Al sumar cada una de las filas de las alternativas, se totalizan las ponderaciones generales y por ende se procede a ordenarlas para tomar la decisión sobre la alternativa con mayor ponderación general como la solución para la selección del inmueble a comprar. Según el criterio HP, el cliente debería comprar el inmueble ubicado en el PH Miradores Residences. Sin embargo, la decisión final no debe ser el resultado automático de un MCDA, debe ser tomada por él o los responsables de la decisión. En la siguiente tabla se observan las alternativas de inversión con sus respectivas ponderaciones por cada enfoque realizado. Se observan que los edificios PH Arena Park y PH Vista Marina Tower mantienen proporcionalmente sus ponderaciones bajo los dos enfoques, mientras que PH Coral Tower y PH Miradores Residences tiene el orden invertido en los enfoques. Así, si se considera HP utilizando la tabla de Saati para la matriz de los criterios y de las variables, para cada alternativa se debe seleccionar el PH Coral Tower, mientras que si se utiliza el enfoque del factor gaussiano, el inmueble a seleccionar sería PH Miradores Residences. A continuación se presenta una nueva propuesta para sustituir la tabla de Saati cuando se utiliza el método multicriterio AHP para la selección del inmueble a comprar. A continuación se presenta un ejemplo de selección de un apartamento en la ciudad de Panamá utilizando uno de los métodos de análisis de decisiones multicriterio o MCDA, el Analytic Hierarchy Process AHP. En esta imagen se presenta el diagrama que tiene como objetivo seleccionar un inmueble para realizar la inversión, así como los criterios, variables y las alternativas, inmuebles. La propuesta se basa en la sustitución de la tabla de Saati cuando se complementan los valores en la matriz de comparación por pares de los criterios. Para ello, se plantea utilizar estadísticos de pruebas y resultados de un modelo econométrico que analiza una muestra representativa del mercado inmobiliario. Estas son las alternativas. Primero, importancia de las variables para la determinación del vector propio a través del análisis comparativo de los coeficientes estandarizados T asterisco de cada variable independiente. Segundo, los cambios del coeficiente de determinación ajustado, R cuadrado ajustado, al retirar cada una de la variable. Tercero, la elasticidad de la variable dependiente ante cambios de las unidades de medición de las variables independientes. Nota: se hizo la prueba con la matriz de correlación aislada y con influencia, con resultados inconsistentes. En esta imagen se observa la salida del programa SysDea. En ella se ve el conjunto de variables nomenclaturas que se han presentado en las diapositivas anteriores que forman parte del modelo econométrico ampliamente explicado al principio de esta exposición. De esta manera se enmarcan los estadísticos T asterisco para cada regresor de las variables. Todas son significativas a un nivel de significancia del 10%. El criterio es que la variable que presente el mayor T asterisco está relacionada con una mayor variación de la variable respuesta. De este modo, se presenta la siguiente tabla, donde aparecen las variables con sus respectivos T asterisco en valor absoluto, así como el orden de importancia en la variación de la variable respuesta. Para determinar la relación entre las variables, se dividen todos los T asterisco de las variables entre el T asterisco de la variable de la fila. Esto es, para la primera columna, los resultados se basan en dividir
los t asterisco de todas las variables entre el valor t asterisco asociado a la variable AC. Y así se hace con las demás variables y se complementan las columnas. De esta manera se obtiene la matriz de criterios variables. En esta imagen se observa la salida del programa SysDea. En ella se ve el conjunto de variables, nomenclaturas, que se han presentado en las diapositivas anteriores, que forman parte del modelo econométrico ampliamente divulgado al principio de esta exposición. De esta manera se enmarcan las elasticidades para cada regresor de las variables. El criterio es que la variable que presente mayor elasticidad está relacionada con una mayor variación de la variable respuesta. De este modo se presenta la siguiente tabla donde aparecen las variables con sus respectivas elasticidades en porcentaje, así como el orden de importancia en la variación de la variable respuesta. Para determinar la relación entre las elasticidades de las variables, se dividen todas las elasticidades de las variables entre la elasticidad de la variable de la fila. Esto es, para la primera columna, los resultados se basan en dividir la elasticidad de todas las variables entre la elasticidad asociada a la variable AC. Y así se hace con las demás variables y se complementan las columnas. De esta manera se obtiene la matriz de criterios variables. Se presentan las imágenes de la salida del SysDea para observar los valores del R cuadrado ajustado cuando el modelo es pleno y cuando se retira una a una las variables explicativas. En la primera imagen es para el caso del modelo pleno, resultando un R cuadrado ajustado de 0,7208. En la segunda imagen, cuando se retiró la variable AC, el R cuadrado ajustado fue de 0,2896, con una disminución importante del valor del estadístico en comparación con el modelo pleno. En la tercera imagen, cuando se retiró la variable PE, el R cuadrado ajustado fue de 0,7088, con una poca disminución del valor del estadístico en comparación con el modelo pleno. En la cuarta imagen, cuando se retiró la variable ED, el R cuadrado ajustado fue de 0,7006, con una poca disminución del valor del estadístico en comparación con el modelo pleno. En la quinta imagen, cuando se retiró la variable CA, el R cuadrado ajustado fue de 0,7141, con una poca disminución del valor del estadístico en comparación con el modelo pleno. En la sexta imagen, cuando se retiró la variable PI, el R cuadrado ajustado fue de 0,6683, con una disminución moderada del valor del estadístico en comparación con el modelo pleno. En la séptima imagen, cuando se retiró la variable DPB, el R cuadrado ajustado fue de 0,6896, con una moderada disminución del valor del estadístico en comparación con el modelo pleno. De este modo se presenta la siguiente tabla, donde aparecen las variables con sus respectivas variaciones R cuadrado ajustado en comparación con el R cuadrado ajustado del modelo pleno, así como el orden de importancia en la variación del estadístico de control, para determinar la relación entre las variaciones de los R cuadrado ajustados de las variables. Se dividen las variaciones de todas las variables entre la variación de R cuadrado ajustado de la variable de la fila. Esto es, para la primera columna, los resultados se basan en dividir la variación del R cuadrado ajustado de todas las variables entre la variación del R cuadrado ajustado asociada a la variable AC. Y así se hace con las demás variables y se complementan las columnas. De esta manera
se obtiene la matriz de criterios variables. En esta imagen se presenta la matriz de comparación por pares criterios basada en el criterio T*, que se seleccionó entre las tres alternativas analizadas. Esto porque los resultados estadísticos de un modelo de regresión, el criterio T* se fundamenta en un estadístico de prueba de hipótesis, clave en la comprobación de significancia de los regresores del modelo y por su importancia en el cumplimiento de los supuestos básicos del modelo. Las relaciones determinadas a través de este estadístico de prueba son más coherentes en comparación con el uso de la elasticidad de la variable respuesta, no homogeneización de las unidades de medición de las variables y las variaciones del R cuadrado ajustado, incumplimiento en los supuestos básicos y se generan errores de especificación. Siguiendo el procedimiento para la normalización, el cálculo del vector propio y el ratio de consistencia, se presenta el resultado para la matriz de criterios. Se observa que para este caso el CR es igual a 0, lo que demuestra la total consistencia matemática del criterio T* utilizado para complementar la información de la matriz de decisión en sustitución de la tabla de Saati. Identificadas las variables cuantitativas directas e inversas de las alternativas, se realiza el proceso de normalización por la suma, obteniéndose los vectores propios. Obtenidos los vectores propios para cada variable por alternativa, se presenta la matriz de ponderaciones propias y el vector propio de la matriz de criterios. El producto de la matriz por el vector resulta en el vector de ponderaciones generales para las alternativas. Obtenidos los resultados de las ponderaciones generales, se ordenan de mayor a menor para seleccionar, de acuerdo al multicriterio HP, la mejor solución. En este caso, corresponde a pH Coral Tower, con una ponderación de 0,2795, esto es 27,95%. En cuanto a las ponderaciones generales, los resultados obtenidos utilizando la tabla de Saati y el criterio T* son muy similares, pero las diferencias entre alternativas son más altas para el primer caso, no así para el segundo caso, cuando las diferencias se reducen notablemente. En ambas soluciones, el inmueble a seleccionar es pH Coral Tower, mientras que para el caso del factor gaussiano, el inmueble a seleccionar es el pH Miradores Residences. En estos últimos casos, las ponderaciones se alejan entre las alternativas si se comparan con la solución con el criterio T*. Para cerrar esta exposición de resultados, se presentan las ponderaciones por alternativa y con base en los tres criterios utilizados, siendo evidente las diferencias encontradas en los resultados, señalándose las alternativas seleccionadas por cada criterio. El Analytic Hierarchy Process AHP como técnica de decisión multicriterio con reconocimiento mundial se utiliza para la toma de decisiones complejas. El uso de los resultados del AHP no son vinculantes para determinar valores inmobiliarios de mercado. El ratio de valoración como solución para la determinación de valores inmobiliarios no es consistente.
es un artificio matemático que no da resultados determinísticos confiables. El uso de la metodología científica mediante modelos econométricos, cumpliendo con las normas técnicas de tasación, garantizan la obtención de valores de mercado. La alternativa del factor gaussiano se fundamenta en un análisis de los datos de la muestra y no depende de encuestas para la matriz de decisión, lo cual facilita la determinación de las ponderaciones generales para la toma de decisiones. El uso de la matriz de las relaciones entre los estadísticos de prueba T asteriscos asociados a las variables del modelo de regresión lineal múltiple sustituye los juicios de expertos en las encuestas basadas en la tabla de Saati, lo que permite tomar decisiones con un suficiente grado de objetividad. Para el análisis de las ofertas inmobiliarias, el criterio T asterisco representa una alternativa válida y sirve para apoyar la labor de los profesionales de bienes raíces en optimizar la comercialización de los productos inmobiliarios cuando utilicen el AHP.